Buenas noches, hermanos y hermanas. Apreciadas visitas, estamos muy contentos de tenerles con nosotros esta noche. Esta noche vamos a completar el tema que comenzamos anoche. Anoche estudiamos primordialmente 1 Corintios 12 y 13 e introdujimos el capítulo 14, pero hoy vamos a mirar más detenidamente 1 Corintios, el capítulo 14, a donde se traza y se explica el don de lenguas. Pero primero queremos pedir la bendición del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias 1 Corintios 14 y vamos a tener ahora una oración. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos comenzar tu santo día de sábado en este lugar. Gracias porque nos das un día completo de tu tiempo para pasar con nosotros. Pedimos que bendigas el estudio de tu palabra. 1 Corintios 14 es un capítulo complejo. Te pido que me des sabiduría para saber trazarlo de tal manera que se pueda comprender, y también bendice a aquellos que están escuchando, no solo los que están aquí, sino también los que están viendo por Zoom TV, para que ellos también puedan comprender lo que vamos a estudiar. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios, el capítulo 14, se divide en dos partes. La primera parte es desde los versículos 1 al 25. Y allí el apóstol Pablo explica la relación entre el don de lenguas y el don de profetizar. Luego, en los versículos 26 al 40, el apóstol Pablo marca algunas reglas sobre cómo debe usarse el don de lenguas en la iglesia. Y esas son las dos secciones que vamos a estudiar en nuestro tema de esta noche. Ahora, hay dos formas en que los eruditos han entendido 1 Corintios el capítulo 14. Algunos piensan, entre esos yo, de que el don de lenguas en 1 Corintios 14 era el don de hablar idiomas que se hablaban en diferentes naciones del Imperio Romano. Es el mismo don que estudiamos en Marcos 16, Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Es el don de hablar lenguas de otras naciones, lenguas que antes el hablador no conocía. Por un milagro de Dios les es dado la capacidad de hablar esos idiomas. El segundo concepto que tienen algunos eruditos, primordialmente los que son carismáticos, los pentecostales, es que el don de lenguas era un don de hablar lenguas misteriosas que no se hablan en ninguna parte del mundo, que solamente Dios entiende. Yo creo que a la luz de lo que nosotros hemos estudiado podemos concluir que el don de lenguas es el mismo en Marcos 16, en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, al igual que en 1 Corintios 12 y 13 y 1 Corintios el capítulo 14. Así que vamos a mirar cuidadosamente este capítulo para ver cuál concepto es correcto. Así que empecemos en el versículo 1, que nos da el tema central de 1 Corintios 14. Aquí el apóstol Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Yo pregunto, ¿el don de lenguas es el más importante según Pablo? No, el más importante es ¿qué cosa? Es profetizar. Y el que profetiza habla el idioma que gente puede entender. Luego tenemos el versículo 2. Y este versículo se presta para confusión. Yo voy a leer de la Reina Valera del año 1960. Dice allí el apóstol Pablo:
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Un versículo que parece ser un tanto complicado, pero no es tan complicado como parece. Tenemos varios elementos que tenemos que examinar en este versículo. En primer lugar, cuando dice que cuando una persona habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, porque los hombres no pueden entender lo que la persona está hablando por el Espíritu. ¿Quiere decir eso que no son idiomas que se hablan en diferentes partes del mundo? Esa es una pregunta que tenemos que contestar. Y la segunda pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando mencionó que por el Espíritu habla misterios? Ahora, quiero leer algunos versículos, este mismo versículo, en otras versiones de la Biblia en español. Leo ahora de la Nueva Biblia Viva. Traduce este versículo de la siguiente manera. El que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás. Y ellos no le entienden, pues habla misterios mediante el poder del Espíritu. Es decir, proclama misterios por el poder del Espíritu Santo y habla, Dios entiende, pero los que escuchan no entienden la lengua que la persona está hablando. La Nueva Traducción Viviente dice así: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Una última versión, una de las más populares, la Nueva Versión Internacional, lee de la siguiente manera: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Parece bastante complicado este versículo, ¿verdad? Pero no es tan complicado como parece. Vamos a desempacar el versículo, por así decirlo. Es vital recordar que el don de lenguas no era un don pasajero. Es decir, no se daba el don en ciertas circunstancias y luego la persona perdía la capacidad de hablar ese idioma. Cuando Dios dio el don de lenguas, lo dio de por vida. Leímos eso del Espíritu Profecía. Ese es un detalle supremamente importante. Ahora, algunas versiones traducen habla en lengua extraña. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy en español, le agrega la palabra extrañas a la palabra lengua. Pero en realidad la palabra extrañas no aparece en el texto. Los traductores agregan ese versículo, esa palabra porque creen que la palabra pertenece allí. Algunas versiones en inglés complican más la cosa porque dicen lenguas o locución extraña, que da la impresión de que la persona está hablando un idioma que no se habla en ninguna parte del mundo. Ahora, hay un punto muy importante y es que 27 veces la palabra lenguas aparece en 1 Corintios 12, 13 y 14. Y en cada caso es la mismita palabra, la palabra glosa. Es la palabra que se usa en Marcos 16, 17, donde Jesús dijo que hablarán nuevas lenguas. Es la misma palabra que aparece en Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19 y 1 Corintios 12, 13 y 14, lo cual parece indicar que es el mismo don en todos estos pasajes de la Biblia. Permítame darles una ilustración para que puedan entender un poquito más cómo una persona puede hablar en lenguas. Los seres humanos no le entienden, pero solo Dios le entiende. Supongamos que yo solo hablo inglés y viajo a Nueva Guinea y necesito compartir el evangelio en el idioma Tok Pisin. Es uno de los dialectos de Nueva Guinea. Si de repente
Dios me da la capacidad de hablar ese idioma Tok Pisin milagrosamente para compartir el evangelio con ellos. Ese sería el don de lengua, ¿sí o no? Según hemos estudiado. Pero supongamos que yo quiero lucir mi don que el Espíritu Santo me ha dado de por vida. Y en mi iglesia en los Estados Unidos, yo empiezo a predicar en Tok Pisin. ¿Quién me comprendería? Nadie me comprendería. Pero yo pregunto, ¿Dios me comprendería? Sí, porque Dios conoce Tok Pisin, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribió que el que habla en lenguas habla por el Espíritu? Es muy sencillo, hermanos y hermanas. Habla por el Espíritu porque el Espíritu Santo fue el que dio el don. No hay nada complicado allí. Si yo predicara en Oakland, en el idioma Tok Pisin, ¿me entendería Dios, sí o no? Claro, pues Él fue el que milagrosamente me impartió el don. Pero ¿cuánto se beneficiaría la iglesia? ¿Cuántos entenderían? Nadie entendería. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Ustedes dicen, pero ¿qué quiere decir cuando dice que por el Espíritu habla misterios? El problema que nosotros tenemos es que definimos la palabra misterios a la luz de cómo se entiende hoy en día y no como se comprendía en la época del apóstol San Pablo. En los escritos de Pablo, la palabra misterio se relaciona siempre con la predicación del evangelio. El misterio de la salvación estuvo oculto en edades eternas, pero luego fue revelado cuando Jesús vino a esta tierra y es revelado cuando los apóstoles predican el evangelio. Refiriéndose al plan de salvación, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, grande es el misterio de la ¿qué? De la piedad. Y luego relata la experiencia de Jesús. También encontramos que el apóstol Pablo le pidió a los efesios que oraran por él para que Dios le abriera la boca para proclamar el misterio del evangelio. Eso es Efesios 6:19. Y Jesús les dijo a sus discípulos que tendrían la capacidad de entender los misterios del reino. Lucas 8 y el versículo 10. Y el apóstol Pablo escribió que los ministros son mayordomos de los misterios de Dios. Es decir, la palabra misterio no significa algo esotérico, algo misterioso, algo incomprensible. Sencillamente significa que el evangelio estuvo oculto en los siglos de la eternidad pasada y entonces fue revelada a los seres humanos desde el comienzo, cuando Dios dio la profecía de la serpiente, que la simiente iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Así que en realidad no debe sorprendernos el uso de la palabra misterio. El apóstol Pablo está hablando de la predicación del evangelio. Así que volviendo a este versículo, ahora podemos interpretar el versículo. Porque el que habla en lenguas, es decir, el que habla idiomas de varios países que no se hablan en cierto lugar, no habla a los hombres, porque yo no estoy hablando aquí en Tok Pisin, sino que está hablando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios entiende lo que está diciendo. Nadie le entiende. Por el Espíritu habla misterios. ¿Cuál misterio está hablando? ¿El misterio del qué? El misterio del plan de salvación, el misterio del evangelio. ¿Les quedó claro? Ahora vamos al versículo 3. Versículo 3, el apóstol Pablo dice, pero el que profetiza, que quiere decir el que habla en un idioma que la gente puede entender, asimismo, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Yo pregunto, cuando una persona tiene el don de profecía, que en realidad es la capacidad de enseñar las profecías de la Biblia, no es la capacidad de ser un profeta. Yo pregunto, cuando la persona enseña de esa manera, ¿la congregación entiende? Claro, porque está usando la lengua que la gente habla.
Ahora, noten el versículo 4, si están siguiendo en sus Biblias. El que habla en lengua extraña, esa palabra extraña no está en el original, estoy leyendo la Reina Valera 1960, la agregan los traductores. Sencillamente dice, el que habla en lengua, ¿a quién edifica? A sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. ¿Por qué el que profetiza edifica a la iglesia? Porque la iglesia entiende lo que la persona está hablando, ¿correcto? Pero el que habla en lengua, la gente de la congregación no la entiende. Pero yo pregunto, ¿el que está predicando y hablando en la lengua se edifica él mismo? Claro, porque él entiende lo que está, ¿qué? Entiende lo que está diciendo. La hermana White escribió una cita muy interesante en el Deseado de todas las gentes, página 290. ¿Saben que cuando yo predico, yo me edifico a mí mismo? Yo soy el primer beneficiado cuando yo predico. Fíjense lo que escribió la hermana White. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora escuchen esto. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Es decir, las palabras son más que indicar lo que es el carácter de la persona. Ella sigue escribiendo, tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus palabras. Así que si yo les hablara ahorita en Tok Pisin, ¿cuántos se beneficiarían? No se beneficiarían en absolutamente nada. Pero yo ahora estoy hablando en el idioma que ustedes entienden, así que la iglesia se está edificando porque estoy profetizando. ¿Están conmigo o no están conmigo? No es tan complicado como la gente hace esto. Ahora vamos al versículo 5. El apóstol Pablo sigue escribiendo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. El apóstol Pablo dice, ojalá que todos ustedes pudieran hablar lenguas que nunca han estudiado, un don milagroso para que puedan esparcir el evangelio. Pero ahora fíjense lo que sigue diciendo. Sigue diciendo, pero más que profeticéis. ¿Cuál don es más importante, lenguas o profetizar? Profetizar. Sigue escribiendo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Está claro? Eso demuestra que lo que hemos visto en los primeros 4 versículos es la comprensión correcta del pasaje. Por ejemplo, yo tuve el privilegio varias veces de predicar en la isla de Curazao, donde el idioma oficial es papiamento. Algunos dicen que es un dialecto, pero en realidad es un idioma. Yo predicaba en inglés y un individuo con el nombre de Alex Depusois traducía. Ahora, sin interpretación, ¿yo me edificaría, sí o no? Si nadie interpretara, ¿yo me edificaría? Sí, pero sin traductor, ¿se beneficia la iglesia? La iglesia no se beneficia sin traductor. Ahora vamos a leer todos los versículos 6 al 12, versículos 6 al 12. Y luego voy a hacer algunos comentarios a medida que avanzamos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué quiere decir eso? Hablando en lenguas. En idiomas, ok, muy bien. En idiomas que necesariamente no habla la congregación. ¿Qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Si yo vengo a exhibir el don de hablar un idioma que ustedes no entienden, ¿se benefician ustedes? No. Dice, pero se benefician si hablo, ¿qué cosa? Revelación, ciencia, profecía o doctrina, como estoy haciendo ahora. Ciertamente las cosas inanimadas, tales como instrumentos musicales,
que producen sonidos como la flauta o la cítara, que es el arpa, si no dieren distinción de voces, en otras palabras, si no tocan una pieza comprensible, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, es decir, si solamente hace ruido, ¿quién se preparará para la batalla? Yo pregunto, ¿los instrumentos hablan idiomas? Sí, señor. Les doy un ejemplo. Yo toco la trompeta. Cuando yo toco, tarará, 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 esa es señal de que deben ¿qué? Irse a dormir. Es un lenguaje que comprensible, ¿sí o no? Sí. Y cuando yo digo, levántate. Y cuando digo, ataca a la batalla. Pablo está diciendo, si vas a usar la lengua, habla un idioma que se pueda entender, para que la gente se pueda beneficiar. Sigue diciendo en el versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora viene la lección que saca del arpa y de la flauta y de la trompeta. Dice, así también vosotros, si por la lengua, ¿qué significa la lengua? El idioma, muy bien, no diereis palabra bien ¿qué? Comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Están entendiendo? Porque hablaréis al aire. Porque nadie entiende, mis hermanos y hermanas. Tantas clases, ahora sí sabemos que está hablando de idiomas. ¿Tantas clases de qué? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Yo pregunto, ¿este don del cual está hablando Pablo, el don de lenguas, es el don de idiomas? Claramente aquí indica que sí. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Yo pregunto, ¿todos los idiomas del mundo tienen significado? ¿Para quiénes? Pues para los que hablan ese idioma. Pero si yo me pongo a hablar aquí, en chino, yo creo que no hay nadie aquí que sea chino. Y si yo he recibido el don de hablar chino, yo me edifico, pero ustedes no entienden ni papa lo que yo estoy diciendo. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, aquí está diciendo, si hablo en un idioma que la congregación no puede entender, seré como ¿qué? Como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Si todos aquí son hispanos y yo les hablo en inglés, en gringo, van a decir, ¿ese es qué? Extranjero. Y si ustedes me contestan en español, yo voy a decir, ese es extranjero. Pablo está hablando de idiomas aquí. No está hablando de una lengua que nadie entiende, ni siquiera, bueno, yo digo ni siquiera Dios entiende. Así que sigue diciendo, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, si hablo un idioma que la congregación no puede entender, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Les está quedando claro? No es complicado este capítulo, en absoluto. Ahora vamos a los versículos 13 al 17. Los versículos 13 hasta el versículo 17. Y hay un punto que necesito recalcar en estos versículos. Y es que aquí se está hablando de orar en lenguas.
pero no está hablando del efecto de orar en lenguas sobre el que está orando, sino sobre los que están escuchando la oración. Voy a repetir eso otra vez. Estos versículos 13 al 17 no están enfatizando cómo impacta la oración del que está orando en lenguas al que está orando, sino el pasaje enfatiza el impacto que tiene la oración sobre los que están escuchando la oración en lenguas. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, nuevamente la palabra extraña no está ahí, hermanos, en el original. Es agregada por los traductores porque ellos creen que este don de lenguas es un don de hablar idiomas que no se hablan en ninguna parte del mundo, que solamente Dios puede entender. Tienen esa idea preconcebida. El texto original dice, por lo cual el que habla en lengua pida en oración poder ¿qué? Si una persona está orando en una lengua, ¿qué debe hacer? Interpretarla. Por ejemplo, si yo estoy orando en coreano y la congregación con la cual estoy hablando habla español, cuando yo oro, ¿debo hacer qué cosa? Debo interpretar la oración que estoy elevando. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, es decir, desconocida por la congregación, porque ese es el énfasis, mi espíritu ora. ¿Por qué es el espíritu que ora? Porque ¿quién es el que da los dones? El que da los dones es el Espíritu Santo. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, es decir, en lenguas, que es un don del Espíritu Santo, pero oraré también con el ¿qué? Con el entendimiento, porque ¿qué va a hacer la persona? Cuando está orando, no solamente va a orar en un idioma que la gente no conoce, sino que va a interpretar la oración. Sigue diciendo, versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, porque el cantar es un don del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el ¿qué? Con el entendimiento. Y recuerden que aquí está hablando de interpretación. Si vas a cantar en otro idioma, interpreta lo que estás cantando para que la gente pueda entender. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, una lengua que te dio el Espíritu Santo, pero la gente no entiende, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Es decir, si tú estás orando en una lengua y no interpretas, ¿cómo el que llega a la reunión, el incrédulo que llega a la reunión, después que tú oras dice amén, si no sabe ni siquiera lo que dijiste? Así que sigue diciendo, versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tan sencillo, hermanos y hermanas. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es ¿qué? No es edificado si no interpretas tu oración. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cuántos idiomas creen ustedes que hablaba el apóstol Pablo? No lo sabemos. ¿Pero creen que hablaba más que uno? Sí, porque él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No en una lengua, lenguas. ¿Por qué era necesario que el apóstol Pablo hablara más? Debemos poner aquí la palabra idiomas, ¿verdad? Porque la palabra lenguas tiene que entenderse como idiomas. ¿Por qué Dios le dio al apóstol Pablo la capacidad milagrosa, instantánea, de hablar muchas lenguas o hablar muchos idiomas? La respuesta es sencilla, hermanos y hermanas. Él tenía que predicar ¿a dónde? Tenía que predicar en todo el imperio romano.
Y por eso era necesario que él hablara los idiomas que se hablaban en las diferentes regiones del Imperio Romano. Por eso él dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Vamos al versículo 20. El apóstol ahora anima a los miembros a dejar de portarse como niños y a madurar. Porque lo que está pasando en la iglesia de Corinto es que los miembros que Dios les dio el don de lenguas, que es permanente. No era solamente, bueno, en una circunstancia, aquí era necesario testificar en cierto idioma y Dios le dio el idioma en ese momento y luego le quitó el don. No, es como en la Torre de Babel. La Torre de Babel, cuando Dios dio el idioma, son los idiomas que se hablan en el mundo hoy. Es un don permanente. Así que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, mire, ustedes van al culto y eso se forma una varaunda en la iglesia. Porque todos ustedes juntos al mismo tiempo, como sucede en las iglesias pentecostales, lo único es que ellos no hablan ningún idioma del mundo, sino que hablan en un idioma que ni siquiera Dios entiende. No, definitivamente ellos no lo entienden. No hay ningún control. Y los corintios estaban allá. La diferencia entre los pentecostales y los corintios es que los corintios estaban hablando idiomas. Pero todos hablando al mismo tiempo, tratando de exhibir el don que habían recibido. Y el apóstol Pablo dice, dejen de ser niños, crezcan y maduren, pórtense como adultos. Versículo 21. Este versículo indica claramente que el don de lenguas al cual se refirió Pablo eran idiomas que se hablaban en alguna nación de la tierra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Ahora, fíjense, el apóstol Pablo va a citar un texto que encontramos en Isaías 28 y el versículo 11. Y le voy a dar una explicación. Dios profetizó que por causa de la apostasía de Israel, los asirios iban a venir y los iban a llevar cautivos. Los iban a llevar allá a Asiria, donde se hablaba un idioma diferente al idioma que ellos hablaban cuando estaban en su tierra. Ahora, fíjense, Pablo va a usar esa experiencia para decirle a Israel, ustedes van a ir a un lugar a donde se habla una lengua extraña. Noten lo que dice allí en Isaías 28:11. Dice aquí, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Yo pregunto, ¿los asirios iban a hablar en un idioma que ni siquiera Dios entiende a los judíos? ¿Que eran llevados cautivos? ¿Qué era la lengua extraña? ¿Extraña para quién? Para ellos. ¿Pero era un idioma? Era un idioma, claro que sí. Un idioma que se hablaba en Asiria. Pero para Israel era una lengua, ¿qué cosa? Extraña. Claramente este texto que Pablo cita indica que cuando él usa la palabra lengua o lenguas, está hablando de ¿qué? De idiomas que se hablaban en la tierra. Exactamente. Ahora vamos al capítulo 14, 22 al 25. Vamos avanzando bien, hermanos y hermanas. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Esto es un poco académico lo que estamos haciendo aquí. Un poco más como una clase que un sermón. Pero no hay problema con eso. El Espíritu de Profecía dice que el predicador debe enseñar más que predicar. Y necesitamos entender esto porque vamos a encontrarnos con gente muy buena, hermano. Cuando yo hablo de los carismáticos y los pentecostales, yo no los estoy pisoteando ni estoy diciendo que son mala gente. Lo que pasa es que ellos no entienden lo que nosotros estamos estudiando. Y Dios nos ha llamado a nosotros para que ellos entiendan lo que es verdaderamente el don de lenguas. Porque yo les digo una cosa, lo que está pasando en esas iglesias no es el verdadero don de lenguas. Y ellos necesitan entender eso, porque es peligrosísimo emitir palabras sin entender lo que uno está diciendo. Porque ¿quién puede intervenir e interferir? Satanás puede entrar e interferir en ese caso. Ahora vamos al versículo 22 al 25.
Así que las lenguas, que serían los idiomas, son por señal. ¿Recuerdan que Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen? En Marcos 16, 17. Así que las lenguas no son por señal, son por señal, no a los creyentes, sino a los que, sino a los incrédulos. ¿Por qué los incrédulos? Pues si un incrédulo entra a una iglesia y una persona que es de esa nacionalidad empieza a hablar en un idioma que no hablaba antes, va a decir, wow, aquí está pasando algo extraño. Vamos a hablar en un momento de lo que pasó en el día del Pentecostés. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque la gente puede entenderlo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ahora sabemos cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? No estaba hablando uno por uno. Era una Babilonia. Estaban todos hablando en diferentes idiomas. El don que habían recibido permanente, estaban hablando en esos idiomas. Eso era una confusión en la iglesia. Y vamos a encontrar que eso era un impacto negativo sobre los incrédulos. El verdadero don era un impacto positivo, pero este falso don en Corinto era algo negativo para los incrédulos. Seguimos leyendo, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, es decir, todos están hablando idiomas de diferentes lugares simultáneamente, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué dijeron los cierto grupo de incrédulos cuando Dios dio el don del Espíritu Santo en el libro de Hechos, el capítulo 2? Estos están borrachos. Ahora seguimos leyendo. Pero si todos profetizan, es decir, hablan en un idioma que los inconversos pueden entender, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nuevamente vemos que el propósito del don de lenguas es ¿qué cosa? ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? La edificación personal, una inyección de adrenalina, emocionarse, saltar en la plataforma, rodar los pasillos. No. El don de lenguas es para testificar, ¿sí o no? Y tiene que hacerse en un idioma que los incrédulos son capaces de entender. Porque si es un idioma que no entiende y todos están hablando al mismo tiempo, se van a espantar los incrédulos. Yo he ido a reuniones de iglesias carismáticas. He predicado en iglesias carismáticas. Es impresionante. La predicación viene después que todos se emocionan y están levantando las manos y están todos hablando al mismo tiempo un idioma que nadie puede entender. Yo le digo, a mí me infunde susto eso, para decirle la verdad. Porque ese no es el don de lenguas que habla la Biblia. Ahora yo pregunto, escuchen bien, cuando el don de lenguas se impartió en el día del Pentecostés, ¿cuántas personas se convirtieron cuando oyeron el mensaje que podían entender? 3,000 personas se convirtieron ese día porque entendieron el mensaje, porque entendieron que estaban hablando en lenguas que nunca habían estudiado, que habían recibido un don milagroso, instantáneo. Dijeron, esto tiene que ser de Dios. Pero entendieron el mensaje para convertirse, porque al final le dijeron a Pedro, bueno, ¿qué tenemos que hacer? A la luz de lo que tú has predicado, y los otros estaban también hablando allí en diferentes idiomas a diferentes grupos, y entonces el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo
para perdón de pecados. Y entonces ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo para que también puedan proclamar el mensaje. Ahora, ¿qué diremos de la interpretación de lenguas? Porque la interpretación de lenguas también es un don. La palabra interpretación está en 1 Corintios 14, 5, 13, 26, 27 y 28. Es también un don del Espíritu Santo, según el capítulo 12, el versículo 10 y el versículo 30. ¿Qué significa esa palabra interpretación de lengua? Bueno, si yo estoy hablándoles aquí en chino, ¿qué debería yo hacer? Debería traducirme yo mismo. Interpretar, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Ahora, esa palabra interpretación se usa, por ejemplo, en Génesis 42, 23. Ustedes recuerdan que en la experiencia de José, los hermanos de José, José habló en qué? En egipcio, exactamente. ¿Y qué hizo José? Para que ellos creyeran que él era egipcio, él habló en egipcio. ¿Y qué hizo? Un intérprete le tradujo a los hermanos. Esa es la interpretación. En Daniel 5, 26 al 28, ¿recuerdan la escritura sobre la pared en el palacio de Babilonia? Finalmente llega Daniel, nadie podía descifrar lo que se escribió allí, que fue el dedo, la hermana White dice que fue el dedo del ángel que rasgó el velo de arriba abajo cuando Cristo murió en la cruz. El mismo ángel fue el que escribió eso en la pared. Dice en Daniel 5, 26 al 28, Daniel, esta es la interpretación del asunto. Ahora él va a interpretar lo que no pueden entender. Contó Dios tu reino, te ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora, yo pregunto, en Hechos 2, ¿se necesitaba el don de interpretar lenguas? Cuando Dios derramó el Espíritu Santo, ¿se necesitaba el don de interpretar lenguas? No, porque todos los que estaban allí hablaron los idiomas de la gente que estaba ahí. Ahora vamos a la siguiente parte, las reglas que Pablo estableció para el uso del don de lenguas en la iglesia. Y para esto no vamos a leer los versículos, empieza en el versículo 26, solamente les voy a mencionar el versículo y ustedes si quieren pueden anotar el versículo. Las reglas que Pablo dio sobre cómo se podía usar legítimamente el don de lenguas en la iglesia. Número 1. Debía ser para edificación de la iglesia. Significa que la gente tenía que entender el idioma o la interpretación. Ese es el capítulo 14 y el versículo 26. Digo, solo 2 o 3 podían hablar en lenguas. Versículo 27. Y uno a la vez. Versículo 27. Yo no sé por qué las iglesias carismáticas no entienden lo que significa 2 o 3 y uno a la vez. Pablo estableció las reglas, claramente. Es decir, para la edificación de la iglesia, la gente tenía que entender la lengua o el idioma que se estaba hablando. En segundo lugar, solo 2 o 3, no todo el mundo simultáneamente, sino uno a la vez. Y en el versículo 27 dice que si hablaba en una lengua, tenía alguien que interpretar para que la congregación pudiera entender. Y si no había un intérprete y la gente no entendía el idioma que la persona estaba hablando, dice, quédese callado, porque no va a edificar a la iglesia. Y luego terminó diciendo que todo tiene que hacerse decentemente y en orden. Y ese es el versículo 40. Y finalmente, el apóstol Pablo dijo, esta regla se aplica a todas las iglesias, sin excepción. En las iglesias carismáticas no se toman en cuenta estas reglas que Pablo estableció. Ahora, muchas iglesias, las iglesias carismáticas, estoy criticando teología, no la gente. Entiendan eso.
la teología, la forma de interpretar ellos la Sagrada Escritura. En muchas de estas iglesias, si no en todas, ellos dicen, la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es que es capaz de hablar en lenguas. Y yo sé que aquí hay personas que fueron pentecostales, porque ellos me lo han dicho durante el refrigerio. Dicen, el don de lenguas es la prueba absoluta de que una persona ha recibido el Espíritu Santo. Así que los que no han podido hablar en lenguas en las iglesias carismáticas se sienten culpables. Y muchos se sienten perdidos. Porque esa es la señal de que uno está salvo. Es la señal de que uno está bien con el Señor. Pero ¿saben algo interesante? No es el don de lenguas lo que demuestra si una persona en realidad está vinculado con Jesús o no. Es el fruto del Espíritu. Lo que demuestra si la persona en verdad está convertida, está vinculada con Jesús. Permítanme leerles varios textos. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Eran cristianos? ¿Profesaban ser cristianos estos? Sí, porque lo están haciendo en el nombre de Jesús. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo pregunto, ¿el echar demonios es un don del Espíritu Santo? Sí. ¿El hacer milagros es un don del Espíritu Santo? Esta gente dice, nosotros tuvimos los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Jesús? Ah, sí, ustedes son míos porque los dones demuestran que ustedes son cristianos. No. ¿Qué dijo Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que demuestra que una persona está vinculada con Jesús? Que una persona está salva porque obedece la ley de Dios. Noten Gálatas 5, 19 al 23. Clarísimo esto. Gálatas 5, 19 al 23. Aquí se contrasta los que guardan la ley con los que no guardan la ley. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un largo catálogo de pecados, ¿verdad que sí? Y todos son transgresiones de la ley. Pero fíjense luego lo que escribe Pablo en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, no es el don de lengua, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que viven así, la ley no lo condena. El fruto del Espíritu es la prueba. Noten Ezequiel 36 y el versículo 25 al 27. Porque algunos dicen, yo tengo el Espíritu, yo no tengo que obedecer. Una vez yo estaba en una campaña evangelística y prediqué un sermón sobre el sábado. Y vi a una pareja ya mayor que estaba impactados por el mensaje. Y después, el siguiente día fui a visitarlos a su casa porque ellos pidieron una visita. Y les dije, ¿cómo les pareció el mensaje sobre el sábado? Dicen, no cabe duda de que el sábado es el día que la Biblia enseña que debemos guardar. Entonces yo les dije, entonces significa que ustedes van a empezar a guardar el sábado. ¿Sabe lo que me dijo la señora? Dijo, yo no tengo que guardar el sábado porque yo tengo el Espíritu Santo. Así mismo me lo dijo. Ahora escuchen lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Dios promete a Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Los va a llenar del espíritu. Y entonces, ¿qué van a hacer cuando son llenos del Espíritu Santo? Terminamos leyendo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El que recibe un nuevo corazón y es lleno del Espíritu, pone los preceptos de Dios por obra. El apóstol Pablo escribió en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? ¿Qué es el fruto? ¿El hablar en lenguas? No, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? Como fin, la vida eterna. En Mateo 3 y el versículo 10, Juan el Bautista estaba predicando y dijo lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da ¿qué? No da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. ¿A quiénes le da Dios el Espíritu Santo? ¿A los obedientes o a los desobedientes? Nota lo que dice Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Jesús dijo en Juan 14, 15 y 16, ¿cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos y yo te voy a dar el Espíritu Santo. Claro, el pasaje más clásico en cuanto al fruto como señal está en Juan el capítulo 15 y vamos a leer solamente el versículo 5, versículo 8 al 10 y el versículo 16. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? El que está vinculado con Jesús lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Escuchen, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y qué cosa, vez tras vez y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ustedes que entienden y recuerdan lo que pasó con la higuera que no tenía fruto. La higuera profesaba mucho, el hermano me dice que tenía hojas frondosas. Se jactaba de ser una higuera. Pero cuando Jesús fue, no consiguió ni un solo higo, ni un solo fruto. Y Jesús dijo: nunca produzca fruto más. Y el siguiente día pasaron y se había secado de raíz el árbol. ¿Cuál es la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo? ¿El don de lenguas o el fruto del Espíritu Santo en la vida? El fruto del Espíritu Santo en la vida. Ahora quiero terminar con esto. Solamente tenemos unos 4 minutos y voy a tratar de cubrir esto porque no quiero volver a ello mañana. Solo hay 2 versículos en la Biblia que tienen 3 palabras en común. Así que estos versículos tienen que tener una relación. Uno está en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. En Génesis 11 y el versículo 7, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, está hablando de los constructores de la Torre de Babel y dice: ahora pues, está hablando aquí Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. La palabra es glosa, la misma palabra de Hechos. Para que ninguno entienda
la palabra akuo, él habla la palabra foné de su compañero. Solo hay un versículo más en griego que tiene esas tres palabras. Y se encuentra en 1 Corintios 14:2, donde dice, porque el que habla en lenguas, glosa, la misma palabra, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le ¿qué? Entiende, aunque por el Espíritu ¿qué? Habla. Yo pregunto entonces, el don que Dios dio en 1 Corintios el capítulo 14, ¿era el mismo don que existió en la Torre de Babel? Sí, Señor, era el mismo don. Pero ahora viene lo interesante, es que en la Torre de Babel, ustedes saben lo que pasó. Estaban construyendo la torre. Y de repente Dios le dio a los constructores la capacidad de hablar los idiomas que hoy sea francés, alemán, griego, arameo, hebreo. Bueno, le dio toda esa capacidad de hablar diferentes idiomas. Imagínense, el que estaba abajo, el que estaba arriba le dice al que está abajo, mira, mándame unos ladrillos. What did you say? Confusión. Pero era el don de lenguas, porque eran idiomas, pero ninguno entendía. Lo que pasó en la Torre de Babel creó un problema muy serio en el día del Pentecostés, porque ya existían todos esos idiomas. ¿Y cómo se podía proclamar el Evangelio? Dios dice, yo resuelvo el problema de Babel. Ahora le voy a dar a mis siervos la capacidad de predicar en todos los idiomas que dividieron a la gente en Babel. Ahora van a ser un motivo para unir a la gente para que se pueda convertir y aceptar a Cristo como Salvador personal. En cortas cuentas, mis queridos hermanos y hermanas, el don de lenguas tiene el propósito de compartir el mensaje. Un mensaje que se puede entender. Si se habla en una lengua que la gente no entiende, pues tiene que haber un intérprete. Porque el propósito del don de lenguas, como hemos visto en todos los capítulos, es la testificación, dar un mensaje a la gente en un idioma que pueden entender para que puedan tomar una decisión de aceptar y de seguir a Jesús como su Salvador personal. Así que ojalá hayamos entendido lo que hemos estudiado. 2 temas para estudiar 1 Corintios 14. Hay mucho más que podría decir, pero he tratado de sintetizar todo. Ahora, hoy en día se necesita el don de lenguas. La gente dice, ¿por qué no existe tanto el don de lenguas hoy? Porque no es necesario. Porque hay creyentes en todos los países del mundo que pueden hablar los idiomas de esos países. Dios no da el don de lenguas sencillamente por darlo, sino por razones prácticas.